Feliz sábado a todos. Por fin es sábado, sobre todo para los que estáis laborando cada día, sea en el hogar o fuera de vuestras casas. Desde luego el sábado es un día de delicia, porque después de estar cansaditos viene el reposo, ¿verdad? Pero además del reposo, no es un reposo típico de no hacer nada, sino que es un reposo de unirnos a nuestro Creador y de estar en comunión con los hermanos. Por tanto, es un día de dar gracias al Señor por tener esa posibilidad de poder estar juntos para algo en concreto, alabar a Dios y estudiar y meditar en su palabra. El tema de hoy es algo que tendrá implicación directa con el tema que, si Dios quiere, podremos tratar mañana por la mañana. El tercer Elías en el tiempo del fin. Cuando hablamos de Elías, prácticamente todos tenemos claro que hubo un personaje que aparece en el Antiguo Testamento que se llamaba Elías, ¿verdad? Pero ¿por qué el tercer Elías? Si se habla del tercer Elías, evidentemente denota que antes ha habido otros dos Elías. El primer Elías ya sabemos que evidentemente era el que está representado por este dibujito que tenéis aquí. Un profeta de Dios que tuvo que hacer algo. Y era ir ¿a dónde? A refugiarse lejos, porque por su creencia y por la denuncia que hacía al gobierno del momento y de lo que hacían religiosamente, tuvo que huir. Y Dios tuvo que hacer algo especial con él. Tuvo que sustentarlo a través de esos animalitos que vemos que están dibujados por aquí, de color tan oscuro, de color negro, los cuervos, que le trajeron comida. Pero además, a su lado, mirad que hay dibujado un arroyo. Ese arroyo le fue sustentación para él durante bastante parte de ese tiempo. ¿Sabéis? En la web oficial del Gran Engaño encontraréis 12 temas dedicados precisamente a Elías, pero que seguramente os van a sorprender cuando los veáis paso a paso, porque veréis que esto que parece, mira, un arroyo que se llama Kerit, bueno, como si se podía llamar cualquier otro nombre, pues todo eso hoy no os lo voy a poder explicar por falta de tiempo. Pero allí encontraréis que cuando Dios hizo transcurrir las cosas en ciertos lugares, bajo ciertos nombres, con eso también se estaba dando un mensaje al pueblo de Dios. Cuando conocemos el significado de esos nombres, empezaréis a encajar toda la historia aún con mucha más fuerza y diréis, madre mía, qué enseñanzas había ahí, y no nos enterábamos, porque nosotros, como no sabemos hebreo normalmente, no nos enteramos. Pues bien, el tema de hoy lo vamos a introducir pensando en eso. Había un primer Elías, pero si hay un tercero también quiere decir que antes ha habido un segundo. ¿Y quién fue el segundo Elías? ¿Quién fue? Juan, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Pues sí, Juan el Bautista fue el segundo Elías. Y el tercer Elías, mirad el título, el tercer Elías en el tiempo del fin. ¿Se os ocurre algo? ¿Quién es el tercer Elías? Pues debéis decir, yo, cada uno de vosotros debería decir, yo, porque vosotros sois el tercer Elías, el Elías que va a dar un mensaje final para el tiempo del fin, y que nadie va a hacer por vosotros, porque cada uno de nosotros tiene una misión especial y Dios nos tiene puestos para esto, para dar un mensaje que llegue a cada poblador de este mundo. Cada uno en su lugar, por supuesto. Todos tenéis Biblia, ¿verdad? Amén.
Pues aparte de verlo en pantalla, me gustaría que buscarais en vuestras propias Biblias. Primero de todo este texto, Primera de Corintios, capítulo 10, donde vamos a leer versículos 11 y 12. El apóstol Pablo escribe algo que debemos tener en cuenta. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Resulta que todo se escribe lo que hay aquí para los que han alcanzado especialmente los fines de los siglos, o sea, para todos nosotros. Pero además nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros a veces pensamos, vale, sí, estamos al fin de los tiempos y somos muy creyentes, estamos con Dios y vamos a resistir y seremos salvos. Pero a veces, como no hacemos los cambios adecuados en nuestra vida y seguimos autoengañándonos pensando que estamos firmes, pues podemos caer para quizás no levantarnos más. Sabéis que en el fin de los tiempos, mucho creyente adventista dejará de ser creyente adventista como tal. Eso está profetizado. La mayor parte del pueblo que se dice ser el pueblo de Dios va a dejar de serlo, porque van a venir dificultades. De Elías, ¿qué podemos aprender? ¿Que lo pasó bien? No. Lo pasó realmente mal. Pero Elías se arrugó, se echó atrás. No. Tuvo momentos delicados, momentos para plantearse las cosas. Pero Elías no retrocedió y dejó el mensaje para siempre. Elías nos está dando grandes lecciones y nos va a dar lecciones aún preciosas. No voy a hablaros de Juan el Bautista. Todos sabemos ya muchas cosas, aunque lo que aquí os estoy mostrando tenía que ver con él, pero por falta de tiempo iremos directamente al tercer Elías. Solo quería leeros un título de aquí: un precursor de Cristo. ¿Quién fue un precursor de Cristo? Juan el Bautista. Elías también. Entonces nosotros, si hemos de ser el tercer Elías, ¿qué debemos ser? ¿Precursores de qué? De Cristo. Pero especialmente ¿en qué sentido? De la segunda venida de Jesús. Juan Bautista preparó la primera venida, ¿verdad? Nosotros, ¿qué venida nos toca preparar? La segunda. Iré avanzando para que ahora cojáis vuestras Biblias y vayáis a este capítulo. No un capítulo solo, sino 3. Primera de Reyes, capítulo 17, capítulos 18 y capítulo 19. Pero no os asustéis porque no os lo voy a hacer leer. Todos tenéis tiempo en vuestras casas para leerlo. A mí especialmente me gustaría detenerme en un cierto punto de estos textos. Os he de decir la verdad. Cuando empecé a preparar, gracias a Dios, el tema sobre Elías, jamás me pensaba que tuviera tanta riqueza. Evidentemente, en los temas que presenté pude mostrar algo de eso, pero seguro que Dios tiene mucha más luz al respecto que un servidor aún no ha encontrado, pero quizás vosotros lo vayáis a encontrar. Y os recomiendo que miréis esos temas, porque os vais a dar cuenta de cómo os vais a sentir identificados con Elías. Pero ya os digo, vamos a hacer un repaso solo de subtítulos. ¿Verdad que vuestras Biblias suelen tener subtítulos? Pues mirad qué nos dice al principio del capítulo 17. Elías predice la sequía. Y nosotros, como el tercer Elías, ¿qué vamos a predecir? La venida de... Y antes de la venida de Cristo, ¿qué vamos a predecir?
mensaje del tercer ángel, cuarto ángel. El mensaje del tercer y del cuarto ángel que se añade a los otros tres. Y eso implica también, entre los mensajes que se da, que va a suceder ¿qué? Destrucción, sequía a nivel general, en el sentido de muerte. Ya sabéis que la sequía automáticamente deja algo, y es que el agua desaparece. Y al desaparecer el agua, ¿desaparece el qué? La vida. Nosotros no iremos también a pregonar como Noé, que si algo va a suceder es precisamente no que el mundo irá mejor, sino a peor. Pareceremos el aguafiestas de la gente, ¿verdad? Cuando las personas están deseando que alguien les diga paz, paz, y todo irá bien, nosotros diremos, pues os hemos de llevar la contraria, todo irá peor. Y van a haber grandes muertes, millones y millones de personas van a morir. Y además va a haber unas plagas que realmente van a aniquilar a la mayor parte de los pobladores de este mundo. Pero antes de esas plagas también van a haber grandes cosas que van a causar víctimas por todas partes. ¿Eso es un mensaje halagüeño para llevar a la gente? ¿Verdad que no? ¿Es que no gusta decir esto? Pero es que los profetas de Dios tuvieron que decir mensajes así. Y el mensaje final es un mensaje para que la gente recapacite, para que se dé cuenta que el tiempo se está acabando y o te decides a seguir al Señor de todo corazón o vas a tener unos problemitas. Cierto es que los primeros problemitas los vamos a tener nosotros, porque cualquier mensajero que esté dando un testimonio claro de lo que va a acontecer, no lo va a pasar nada bien. Va a tener opresión por parte de hermanos, entre comillas, en la fe, y por parte de lo que viene de este mundo contra el pueblo de Dios. Por tanto, no se va a pasar bien ni por un lado ni por el otro. Pero ¿cuánto tiempo duró la sequía? ¿Lo recordáis? 3 años y medio, ¿verdad? Si Elías, no os lo voy a mostrar hoy aquí, tiene un paralelismo con el tercer Elías, o sea, con el pueblo de Dios para el tiempo del fin, ¿qué conclusión podemos extraer de eso? ¿Qué va a suceder durante 3 años y medio? Durante 3 años y medio, Elías, ¿qué estuvo? ¿Dónde estuvo? En la cueva. Escondido, pasando penurias, porque si lo encontraban, ¿qué le iba a pasar? Claro, terminaría fatal. 3 años y medio son los problemas que tendrá el pueblo de Dios también al fin. Y eso, si no os lo creéis, mirad los temas y lo encontraréis más que desglosado. Pero por si fuera poco, vamos a ver otro subtítulo que aparece aquí: Elías y la viuda de Sarepta. ¿Y qué le sucede con la viuda de Sarepta? Lo sustenta, ¿verdad? Pues mirad, la viuda de Sarepta está ayudando a Elías. El pueblo de Dios también tendrá algunos que lo ayudarán durante un tiempo, pero después ya no, se acabó. Y tendrán que salirse como puedan. Pero ese como puedan será por la gracia de Dios. Pero la viuda de Sarepta nos está enseñando también que Dios obró un milagro a través de una persona para mantener a un hijo suyo. Y eso es algo que debemos recordar. El Señor va a obrar milagrosamente para mantener a su pueblo. Pero eso no quiere decir que no se vaya a pasar mal, ¿eh? Son dos cosas distintas. Después el capítulo 18 nos hace avanzar hasta Elías regresa a ver a Acab. ¿Y ver a Acab qué iba a significar? ¿Un momento de felicidad? No. Era encontrarse con dirigente. Y con un dirigente que evidentemente gracia a Elías le hacía poca. Por tanto, es un momento de diálogos tensos, de juicio hacia él,
porque no le desea el bien, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros en el fin del tiempo? Una situación muy parecida. Tendremos que ir a dar testimonio ante personas que serán magistrados, autoridades. Pero sigue. Elías y los profetas de Baal. ¿Y qué sucede en ese episodio? Tiene que haber una confrontación clara, descarada, frontal entre Elías como representante de Dios y los otros que iban a servir a Satanás. ¿Qué nos va a suceder a nosotros? No tendremos una confrontación una vez más y la definitiva entre decir sábado de Dios, adoración a Dios, o marca de la bestia, adoración a Satanás. Igual. ¿Y ellos por qué van a optar? Por milagros. ¿Sabéis? Elena White habla que el mundo del espiritismo, y en unión con lo que hará también las grandes religiones unidas, como ya sabéis quién, ¿qué dirán para declarar que su religión es la verdadera? Las pruebas, los milagros. Igual. ¿Y qué va a llegar a suceder también? ¿No aparecerá el mismo Satanás haciendo bajar fuego del cielo ante la vista de los hombres? Mirad que hasta en esto quiere copiar lo que hizo Dios con Elías, para que la gente caiga en el error. Por eso, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque va a utilizar los recursos que Dios utilizó en esos momentos. Luego, vamos avanzando. Y nos dice, Elías ora por lluvia. Y cuando Elías ora por lluvia, ¿qué sucede? ¿Lo recordáis? Esto sí que me gustaría que lo leyerais conmigo, porque es quizás una de las partes más impactantes para los que decimos ser el tercer Elías. Mirad el capítulo 18, versículos del 41 hasta el final. Nos dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande. ¿Sabéis cuando se utiliza la palabra lluvia, y en este caso además grande, una de las connotaciones de la venida de Jesús es de lluvia cuando miráis en el hebreo? Por tanto, no sé si a partir de aquí, si hacemos comparativa, ya empezamos a ubicar dónde podríamos colocar esto, aplicado a nosotros, al tiempo final. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Podríamos hablar del Carmelo también, no os lo voy a hablar yo ahora, podéis consultarlo en la web. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Por qué le dijo vuelve 7 veces? Perfección. ¿Y por qué no le dijo 8, 9, 10, 11? Esperando la presencia de Dios, algo sobrenatural. Porque esperaba algo sobrenatural que tenía que ver con lluvia. 3 años y medio sin llover, ¿eh? Y venía una lluvia grande, teóricamente. Vamos a ver. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. ¿Y ahora esto con qué lo relacionáis? ¿Cómo se describe la segunda venida de Jesús? Una pequeña nube como la palma de una mano, una nube negra, que después se va acercando y se ve cada vez más blanca y refulgente. ¿Paralelismo o no? Es evidente, ¿eh? Pero mirad qué va diciendo ahora. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel,
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Un hecho sorprendente también, ¿eh? Imaginaos a Elías que iba con esas vestiduras, se ciñe y empieza a correr y pasa delante del carro. Si no es movido por el Espíritu Santo, a ver quién es el que corre así y aguanta kilómetros. Nadie, ¿eh? O sea, esa escena a veces no nos la imaginamos, pero imaginaos a Elías corriendo como un cohete lanzado. Era un fenómeno sobrenatural. Es que Acab supongo que debió decir, anda, me adelanta y no pone ni intermitente, porque debería ir deprisa. Bueno, pues era algo para quedarse ya una vez más perplejo. Perplejo porque había dicho que llovería cuando él dijera que llovería, y así fue. Y perplejo, quizá no lo sé, porque 7 veces le dice que mire a su criado, y a la 7ª viene la nube que trae la lluvia. ¿La lluvia de qué? De salvación, de vida. Jesús regresará así. Jesús vendrá con la lluvia de la salvación hacia nosotros, para que la tierra cobre la vida, su pueblo, su grano, su cebada, se llene y pueda ser segado y llevado. 7 os he dicho. Mañana vamos a tener un tema que precisamente tiene relación con esto. 7 veces. ¿Nos estaba indicando algo más que una casualidad o que un capricho de Elías o un capricho divino? Nos estaba indicando la salvación cuando llegara el 7. Entonces, nosotros debemos empezar a pensar algo. Mañana tendréis tema para tratar en vuestras casas cuando vayáis a comer o si os quedáis a comer en la iglesia, porque seguro que os va a dar que hablar y mucho. Pero me gustaría que ya ahora os preparaseis con oración, mucha oración y mucha reflexión para lo que mañana vais a oír, porque lo vamos a necesitar todos. Pero la Biblia nos estaba dando códigos que no podemos ignorar. Y cuando la Biblia nos dice algo en Números, nos está avisando sobre algo también que iba a acontecer en futuro. Y eso debemos asimilarlo ya, porque si no, no nos vamos a enterar de la misa a la mitad, como dirían los católicos, ¿eh? O sea, casi de nada. Después sigue Elías huye a Oreb. Y allí también podríamos extraer una buena lección. Después hay el llamamiento ya de Eliseo. Pero ahora ya no me voy a centrar en esto. Voy a avanzar imágenes para llevaros algunas citas de Ellen White, que sin duda no tienen desperdicio en el espíritu y poder de Elías. Pero yo estas no os las voy a leer. Diréis, anda, pues hoy vamos a terminar pronto. Bueno, relativamente. Todo este tema es muy extenso. Esto es el resumen de 12 conferencias largas donde se dan muchísimos datos. Lo que me gustaría es que en vuestras casas cogieseis estos libros de Ellen White, donde precisamente hace referencia a Elías. No digo al tercer Elías, sino a Elías como tal. Si nosotros nos comparamos con Elías, ¿qué carácter tenía Elías? ¿Creéis que Elías era un hombre cualquiera? ¿O era un hombre que realmente era distinto? Realmente debía ser distinto. Dios debió ver algo en él que pudo aprovechar, porque lo había puesto él como don dentro suyo. Pero ahora imaginaos a Elías haciendo una obra de reforma, que es lo que él quería hacer en definitiva, denunciando los pecados, con un mal carácter. ¿Os imagináis a Elías con mal carácter? ¿Verdad que no? Entonces, si nosotros hemos de ser el tercer Elías,
¿Debemos tener un mal carácter? No, porque ya no seremos el tercer Elías. Podemos pensar y autoatribuirnos que podemos ser el tercer Elías y seremos el tercer lo que sea menos el tercer Elías. Pero mirad qué llevaba Elías. Un hombre de Dios con un mensaje de Dios. Dios siempre tiene hombres a quienes confía su mensaje. Su espíritu actúa sobre el corazón de ellos y los constriñe a hablar. Estimulados por celo santo y con el impulso divino que actúa poderosamente sobre ellos, se dedican a la realización de su deber sin calcular fríamente las consecuencias de presentar a la gente el mensaje que el Señor les ha dado. O sea, en definitiva, inconscientes. Sí, no se paran a analizar, mira, si digo tal cosa, voy a tener problemas. Van a ir a por mí. No, Elías no se planteaba esto. Tenía que decir las cosas y las iba a decir sí o sí, porque el Señor lo estaba constriñendo a hacer eso, lo impulsaba a hacer eso. Pero es que esto también está hablando del último tiempo, ¿eh? Pero pronto el siervo de Dios se da cuenta de que ha arriesgado algo. Llega a tocar la realidad. Descubre que él y su mensaje se han convertido en objeto de crítica. Se analizan y comentan todas sus costumbres, toda su vida, toda su propiedad. Su mensaje es desmenuzado y rechazado con el espíritu más mezquino e impío que los hombres crean conveniente emplear de acuerdo con su juicio limitado. ¿Os suena de algo todo esto? ¿Ha hecho ese mensaje la obra que Dios quería que efectuara? No. Ha fracasado grandemente porque los corazones de los oyentes no estaban santificados. Es un duro mensaje, ¿eh? Muy duro este mensaje. Alguien lleva un mensaje fuerte que podéis ser vosotros. Y lo debéis decir sí o sí. Sí, no toca otra, lo debéis decir. Y en un principio no debéis pensar, uy, si digo esto en mi iglesia ya me hacen cruz y raya, se acabó. O no podéis pensar, voy a tener rechazo de la gente de fuera. No, os vais a lanzar a decir el mensaje, ¿por qué? Porque amáis a las personas y queréis su salvación. Pero después llega la realidad y es tocar de pies en el suelo y ver que los problemas empiezan a caerte por todos lados. A ver que analizan tu vida, todos tus detalles, tu mensaje, lo giran todo al revés. O sea que recibes palos por todas partes. ¿Sí? Y resulta que la obra de Dios que quería hacer el Señor con ese mensaje fracasa. Fracasa porque los corazones de los oyentes no estaban por la labor. ¿Y qué le sucedió a Elías con todo esto? No llegó un punto en que dijo, Señor, solo yo he quedado. Y a veces ese pensamiento casi nos puede cruzar. Es que parece que no haya nadie más que diga las cosas. Es que parece que nadie más quiera seguir. Es que parece que... Y el Señor te dice, no, hay 7.000 que aún no han doblado las rodillas ante Baal. Mirad, 7.000. Una vez más, el 7. Nos está diciendo que hay gente, mucha gente, que oirá el mensaje final y va a reaccionar gracias al Señor. Pero no va a reaccionar si nosotros no se lo decimos. La responsabilidad sigue siendo nuestra. Pero cuidado, porque si nosotros no damos el mensaje por temor, ¿quién lo va a dar? Otra persona que Dios elija. Nosotros no somos imprescindibles para nada al Señor. Para nada. Lo que pasa que es benevolente, misericordioso y quiere utilizarnos para dar el mensaje. Pero el Señor a nosotros no nos necesita para nada. Pero ¿no es un privilegio que nos da poder participar de la obra de salvación a los demás? Amén. Si el rostro del ministro no es un pedernal, si no tiene una fe y un valor indomables, si su corazón no se ha fortalecido por medio de una constante comunión con Dios, comenzará a adaptar su testimonio para agradar el corazón y los oídos impíos de aquellos a quienes se dirige. Ah, amigos, ¿cuántas veces nos sucede esto? Se levanta alguien, da un mensaje bueno,
Pero luego se da cuenta que esto trae problemas. Y empieza a ceder, a cambiar el mensaje para que, oh, qué mensaje más agradable, no me molesta este mensaje. Y entonces es aceptado. Ha rebajado sus normas, las normas de Dios, y ha preferido estar en consonancia y a bien con el resto. ¿Cuántos pastores no han actuado así? Y a veces no solo pastores. Podemos adaptarnos a los demás, porque si no, los problemas los vamos a tener. Y así estamos traicionando a nuestro Señor. Al esforzarse por evitar la crítica a la cual se expone, se separa de Dios y pierde el sentido del favor divino, y su testimonio se vuelve tímido y sin vida. A veces se cede. Y eso pasa también en ministerios independientes. Sí, porque si quieren seguir estando bien vistos por la denominación, pues deben aceptar ciertas cosas. No pueden pedir diezmos. Y ceden. Y ceden. Para que oficialmente tengan el respaldo de la denominación. Y luego sus mensajes dejan de tener esa fuerza y ese vigor que tenían para poder seguir estando bien con el resto y recibiendo dinero aún como sea. Y quizá no para ellos, sino para mantener su obra, lo que están haciendo, emprendiendo. Pero están rebajando lo que Dios no quiere que se rebaje. Descubre que su valor y su fe se han desvanecido y sus esfuerzos son impotentes. El mundo está lleno de aduladores y disimuladores que se han entregado al deseo de agradar, pero en realidad son pocos los fieles que no tienen en cuenta el interés propio, sino que aman demasiado a sus hermanos para tolerar que haya pecado en ellos. Los mensajes de Ellen White son claros, ¿eh? Por eso molestan tantas veces, ¿cómo no? ¿Sabéis? Ahora ya como anécdota, alguien me escribió de una zona de por aquí, Estados Unidos, y hablando de cómo molestan los mensajes de Ellen White. ¿Sabéis que Ellen White precisamente fue alguien vital para que se consiguiera la propiedad de Loma Linda? ¿Eh? Fue vital. Sin esa intervención suya, porque Dios se lo inspiró, esa propiedad se hubiese dejado de lado porque no se podía costear lo que pedían, aunque ella lo había visto en visión. Y ahora resulta que, y me lo han dicho ya en más de una ocasión, cuando alguien allí habla de Ellen White le dicen, ¿aún crees en eso? Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Mirad hasta qué punto la ilógica se ha apoderado de ciertos lugares. Ojalá no sea así en todo ese lugar, pero me han dicho que eso sucede. Entonces, confío en las personas que me lo han dicho, porque sé que son de fiar. Si esa situación ya ha llegado, realmente es terrible, porque se están despreciando los mensajes de Dios y a la mensajera del Señor. Se cita Daniel 12. Ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha llegado el tiempo para que, como nunca antes, se propague por el mundo la luz que le fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Hay frases de Ellen White que son para meditarlas y enmarcarlas. Gracias al Señor. Porque lo que nos está diciendo es que verdaderamente, ¿qué va a suceder al fin de los tiempos? Mirad la relación de Daniel con todo esto. La profecía va a cobrar un vigor, una claridad especial, porque es necesaria justo al fin. Y a Daniel, ¿recordáis que se le dijo que reposara, que luego ya se levantaría para recibir su heredad? Pues bien, vamos a ir viendo más cosas. Elías se humilló hasta el punto de que no iba a atribuirse la gloria.
Esta es la condición para que el Señor oiga la oración, pues entonces le daremos a Él la alabanza. La costumbre de alabar a los hombres da como resultado grandes males. A veces vamos a un predicador y le decimos: oh, cómo me ha gustado tu tema, qué bien, tienes un don. No, eso no lo hagamos nunca. Digamos: gracias al Señor que te ha usado para traer un mensaje que nos ha ido muy bien. La cosa cambia, no podemos hacer adulaciones. No. Nosotros, el orgullo humano, ya sabéis que enseguida está dispuesto a subirse a la parra, enseguida, se hincha. No, evitemos eso, tanto para nosotros como para el que está hablando. La gloria debe ser del Señor. Se alaban mutuamente y así los hombres son inducidos a creer que les pertenecen la gloria y la honra. Cuando exaltáis al hombre, colocáis una trampa para su alma y hacéis exactamente lo que haría Satanás. Fuerte, ¿eh? Debéis alabar a Dios con todo vuestro corazón, vuestra alma, capacidad, mente y energía, pues solo Dios es digno de ser glorificado. Amén. Porque cualquier predicador que os venga, sea yo, sea el que sea, va a ser un ser humano. Y como ser humano sigue siendo un papanatas. Sí, porque somos pecadores. Somos pecadores. No podemos magnificar a nadie. Somos todos humanos. Y el que no hierra en una cosa, errará en otra. Pero estamos en el camino de santificación y eso hemos de procurar, que el Señor nos vaya puliendo para llegar a ser lo que debemos ser para Él. El siervo vigiló mientras oraba Elías. 6 veces volvió de su puesto de observación diciendo: no hay nada, no hay una nube, no hay señal de lluvia. Pero el profeta no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Mirad este detalle. A veces esto, claro, lo leemos en la palabra de Dios y no lo percibimos. Pero el lenguaje nos da detalles muy buenos, ¿eh? Cada vez que iba y venía, Elías estaba pensando en su vida. ¿Por qué no viene la lluvia? ¿Debo estar fallando en algo? ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué no recibo el Espíritu Santo derramado como lluvia fuerte? Como lluvia de primavera, que es la que llena el grano para la cosecha. Y Elías pensaba en esto. Y que pensara esto Elías, si Elías era un profeta impresionante, ¿qué deberíamos estar pensando nosotros, que somos tan poca cosa a su lado? Pero el profeta no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras vigilaba, seguía meditando en cómo estaba su carácter, su condición pecaminosa ante el Señor. ¿Hacemos nosotros eso? Mientras estamos atentos, vigilantes como centinelas, como atalayas, dando un mensaje de que todo viene, que el fin se acerca, que la segunda venida de Jesús está cercana. ¿Analizamos nuestras vidas también? Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios era todo. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. Mirad cuándo le llega la respuesta, en qué momento. Cuando llegó al punto de renunciar al yo. Pero mirad una cosa curiosa. ¿En qué momento llega eso en su vida? La primera vez que va a ver el criado suyo si llueve o no llueve, si viene la nube. La segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta. Eso sucede al final. ¿Y qué sucede? Apareció el siervo y dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esa última vez
es cuando por fin él se ha puesto en consonancia plena con Dios. Y Dios puede responder. Pero mirad cómo lo hace cuadrar todo. Justo con el 7. Justo con el 7. Las cosas no pasan por casualidad. Dios hace coincidir las cosas para que personas y hechos lleven a su propósito, a su designio divino, que durante siglos lo ha tenido preparado. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Algunas personas dicen, Daniel 12 es del pasado, y punto, y no se hable más, se cumplió, ya está. Y es cierto, se cumplió. Pero tantas veces las profecías tienen doble cumplimiento, que resulta que Elena White estaba diciendo, en futuro necesitaremos comprender antes del tiempo del fin el capítulo 12 de Daniel. Si fuera ya un cumplimiento del pasado, ya lo conocemos, eso que están diciendo algunos pastores o mucha teología actual, que es ya pasado, no tendrían sentido sus palabras, porque en sus tiempos eso ya se sabía. Entonces, evidentemente Ellen White está refiriéndose a que debemos saber a qué se refieren esos días en concreto que aparecen en Daniel 12. 1260, 1290, 1335 días. ¿Sabemos qué significa eso ahora? Aún no, ¿verdad? O quizás sí. Pues eso deberemos estudiarlo nosotros, porque a nosotros nos concierne saberlo. No voy a entrar en todo este capítulo ni en este otro de estos libros que nos siguen hablando de Elías. Voy a buscaros otras citas que desde luego una vez más nos van a poner en nuestro lugar a cada uno de nosotros. Y que veréis, cómo no, que tiene tanto que ver con lo que nos espera. Aquí quiero leeros solo esta parte. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de los lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte, porque Dios lo había llevado consigo. Amén. Elías fue llevado así, como Enoc fue llevado también. Por tanto, ¿qué quiere decir si somos el tercer Elías? ¿Vamos a ser llevados habiendo pasado por la muerte? No, sin haber visto la muerte. Pero, a ver, cuidado, porque el mensaje final se da, pero sabemos que va a haber muchos que van a morir. Muchísimos. La mayor parte del pueblo de Dios va a ser masacrada. Esos, los últimos que van a sobrevivir, esos 144.000, tendrán la aplicación directa de ese Elías. Amén. Esos son los que no van a ver muerte y van a ser trasladados como total privilegio por parte de Dios, pero habrán sido los que lo habrán pasado peor de toda la historia. Pero sus caracteres estarán como los de Enoc y como los de Elías, en plena consonancia con Dios. Por eso podrán ser trasladados sin ver la muerte, porque en su corazón el pecado ya no tendrá cabida. El conflicto de los siglos nos da citas también muy buenas. Me las voy también a saltar, porque mi objetivo es llevaros a otras pequeñas citas que nos van a seguir dando luz. Pero estos capítulos me gustaría que, por favor, no los olvidarais y cuando podáis, os los miráis en vuestras casas. Hay libros que son impresionantes de Ellen White cuando describen toda la connotación de Elías. Pero vamos a ver estas citas. Las palabras de Dios son las fuentes de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo.
Ya veis, para estar en comunión con Cristo hay que buscar la verdad, hay que buscar la fuente viva. Verdades, estad atentos ahora, verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado. Como iluminados por un relámpago, comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención, y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Amén. Y sabéis, os he de confesar que cuando estaba preparando estos temas del tercer Elías, cuando los estaba presentando, me quedaba maravillado de ver realmente esto en cumplimiento. Encontramos cosas que nos dejaron sorprendidos. Eran textos ya antiguos, pero que cogían una nueva luz gracias a esos códigos que antes os citaba, que significan cosas, sean los nombres en hebreo, sean los números, sean las comparativas. Y decías, sí Señor, esto no es normal, por nosotros esto no lo encontraríamos nunca, porque somos catetos, no sabemos más. Y Dios está dando una luz que nos está dejando impresionados. ¿Sabéis? Este tema nos sirvió para presentar el que mañana vamos a mostrar. Pero no me voy a detener aquí. Nuevas verdades, nueva luz. Nuevas verdades se desenvuelven constantemente. A cada paso brilla una luz nueva y más brillante sobre el sendero del pueblo de Dios, para que puedan ir hacia adelante y hacia arriba. Miles viven en culpabilidad, inconscientes de su pecado y peligro, despreciando las advertencias del Salvador, tratando a sus embajadores con desprecio y sus palabras como cuentos inventados. Qué triste, ¿eh? Pero esta es la condición. Pero el Señor quiere que vayamos hacia adelante, no retrocedamos en nuestra fe, por tanto, y hacia arriba, en comunión con Él. El Señor ha tomado nota de cada movimiento de los hombres que dirigen nuestras instituciones y asociaciones. Es cosa peligrosa rechazar la luz que Dios envía. ¿Y de quién está hablando indirectamente? De los hombres que dirigen instituciones y asociaciones, de la denominación, en definitiva. Es cosa peligrosa rechazar la luz que Dios envía. Las bendiciones más ricas del cielo habían sido ofrecidas libremente a Corazín y Betsaida. El príncipe de vida había entrado y salido en medio de ellos. La gloria de Dios, que profetas y reyes habían anhelado ver, había brillado sobre ellos. Sin embargo, ellos rehusaron el don celestial y de ellos dijo el Salvador. ¿Y qué les dice? Los deja aparte ya. Ya no hay nada que hacer con ellos. Han rechazado la luz y eran los que teóricamente podían aceptar al Señor. También hoy se pronuncia el ay del cielo sobre aquellos que han tenido luz y pruebas, pero han rehusado obedecer las advertencias y súplicas del Señor. El Señor soportó por mucho tiempo la perversidad de Israel, pero llegó el momento cuando el pueblo sobrepasó los límites y cayó un castigo terrible sobre los que, habiendo tenido gran luz, rehusaron arrepentirse y ser convertidos para que Cristo los sanara. Rehusaron habiendo tenido gran luz. Fijaos qué palabra utiliza: para que Cristo los sanara. Tenéis Biblia, ¿verdad? Buscad el libro de Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 1. El texto dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Por tanto, ¿qué va a hacer? Sanarnos. Pero no os detengáis en el versículo 1, leed el 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿No suena nada esto?
Mañana vamos a hablar directamente sobre esto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros, ¿como qué? Como la lluvia. ¿No suena nada? Lo hemos visto hace un rato, ¿eh? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Otras versiones ponen directamente lluvia, ¿cuál? Tardía y temprana. Pues bien, todo esto lo seguiremos tratando más adelante, pero estos versículos referentes a lluvia del final, la que llena el grano, la que prepara un pueblo para ser cosechado cual cebada, es en primavera. Cosecha primavera del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿No va a ser cosechado el pueblo de Dios? Sí. ¿Y en qué época va a ser cosechado? ¿Cuándo vendrá Jesús? Pensad, ¿eh? Bueno, ya os digo que esto va a ser tema para mañana. Y un tema que no os puede dejar indiferentes a nadie, seguro. Luego la reacción, cada uno la va a decidir por sí mismo. Pero que ore, sobre todo que ore. El mensaje del tercer Elías. Mirad qué citas. Sin embargo, antes de que el Señor castiga a los hombres por su iniquidad, les envía un mensaje de advertencia. Antes de visitarlos con sus juicios, les da la oportunidad de arrepentirse. ¿No dice el texto que no hará Jehová nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Jehová no hace nada sin avisar antes. Jehová no es traidor, ¿eh? Por eso antes, ¿qué hace? Envía un mensaje de advertencia. Y ese mensaje de advertencia no es solo para el mundo en general, sino también es para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios debe ponerse en sintonía también. Todos nosotros. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y quién es su pueblo que está en rebelión? Pues somos nosotros. Sí, algunos dirán, no, son los adventistas nominales que están bajo el título de Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Nosotros no. No nos engañemos. Aquí cabemos todos. Por tanto, esto se aplica a todos nosotros. Nótese en particular que los únicos marcados son los que gimen y claman. Los marcados, ¿eh? Dios recuerda de una manera especial a los que se han dedicado a afligir sus almas delante de Él. Y el ángel recibe la orden de colocar sobre ellos una marca. Y no es la marca de la bestia, ¿eh? Este es el sello de Dios. El sello de Dios, ¿quién lo va a recibir? El pueblo de Dios del final. Y especialmente, ¿quiénes van a ser? Los 144.000. ¿Y esos 144.000 quién va a ser? ¿De dónde van a ser? ¿A quién van a pertenecer? Son los que están marcados, ¿por qué? Porque gimen y claman. ¿Y de qué gimen y claman? Pues de lo que está pasando aquí, entre su pueblo. Los que sienten pesar por el camino y los derroteros que ha llegado el adventismo. Que ha llegado el pueblo de Dios. Es para pensar esto, ¿eh? No podemos ser sellados si no nos lamentamos. Los profetas lloraban por su pueblo. Y cuando oraban y decían, perdona al pueblo, ¿Daniel no se incluía también haciendo esa oración? Como si él estuviera pecando y haciendo lo mismo que los demás. Y no lo hacía. Pero él era su pueblo, lo amaba. ¿Cómo no iba a sentir pesar por eso? Pues a nosotros nos debe pasar lo mismo. Nada de odiar a los que estén en una denominación o en otro lado. No. Debemos sentir pesar por eso. En
En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan el Bautista, el segundo Elías. Mediante los agentes que el Señor ha elegido, Él está dando mensajes a su pueblo y quiere que todos presten atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: arrepentíos publicanos y pecadores, arrepentíos fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y nosotros qué hemos de decir? Lo mismo, y ahora vuelve Jesús, es lo mismo. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar: prepárate para encontrarte con tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Juan, ¿cómo hablaba? ¿Iba por las ramas para decir las cosas? Anda que no iba directo, ¿eh? Y vaya palabras utilizaba que si las utilizáramos nosotros ahora diríamos: uy, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Contente? ¿Contente? Pues era contundente, ¿eh? Él reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. En este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías el profeta y a Juan el Bautista. Los 10 mandamientos por delante. Y anunciando, ya veis qué mensaje. Apocalipsis 14. Pero además, Apocalipsis 18, que dice lo mismo que el 14, pero aún con voz más enérgica y con más detalles. Y ahora me gustaría que no perdieseis visión de esta cita. Ya veis que está en color distinto para que vuestros ojos vayan directamente a la pantalla y no los quiten durante un buen rato. Una impresionante profecía de Ellen White. Esta profecía de Ellen White no está en español que yo sepa. La encontré en inglés. La hice traducir por personas de aquí y por personas de allí que dominan muy bien el inglés. Quizás ya la conocéis y yo estoy haciendo aquí el bobo, no lo sé. Pero es que me gustaría que la leyeseis conmigo, porque yo personalmente lo desconocía. Hemos estado hablando del tercer Elías como que todos, ¿no? Aquí tenéis el escrito en inglés, extraído del 18 de febrero de 1890. Vamos a ver qué pone en inglés. Vosotros lo sabéis mucho mejor que yo ya sabéis que no sé nada. La traducción hecha al español. He de deciros, por cierto, que esta cita fue utilizada por un señor que es adventista, que dice tener sueños, revelaciones, y la coge para él. Vamos a ver qué pone. Por cierto, ¿sabíais que a Elena White le dijeron si ella era el tercer Elías? Lo conocéis ese dato, ¿no? Y ella, no. Estad atentos, ¿eh? ¿Lo veis bien los de atrás? Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios, pero la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Mirad qué dice ahora. Alguien ha de venir en el espíritu y con el poder de Elías, y cuando éste aparezca, los hombres dirán: tú eres muy fanático, no interpretas las escrituras del modo correcto. Déjame que te diga cómo enseñar tu mensaje. ¿La conocíais? A mí me dejó helado. Porque resulta que aparte de tener un pueblo como el tercer Elías, el Señor iba a levantar a alguien que no sé quién es, que va a ser el que vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Elena White dijo que ella no era, y lo estaba poniendo en el futuro. Va a aparecer alguien que va a denotar, a comentar profecía, que va a decir las cosas claras, y le van a decir: tú eres un fanático, no interpretas las escrituras de modo correcto. Déjame que te diga cómo enseñar tu mensaje. ¿Quién va a ser esa persona? Yo no lo sé. Pero alguien debe aparecer así. Y va a ser rechazado. Va a ser rechazado. Rechazado por los otros que creerán que pueden enseñarle que las cosas no son así. Yo no sé cómo os habéis quedado. Cuando yo vi esta cita me quedé frío. Ya no sabía ni qué pensar, ni qué decir, ni nada. Solo pude llamar a Ángel, un compañero nuestro de ministerio, un hermano, a mi hermano de sangre, a todos los que tenía cerca, para decirles: mira qué cita. ¿Sabéis? Ese señor que os he dicho, donde encontré esa cita, se la aplicaba a él. Sí. Bueno, que cada uno piense lo que quiera al respecto sobre este señor y si se lo aplica y es él o no. Pero la sensación que da es que es nada que ver. A mí personalmente me da la sensación que no tiene que ver con él. Pero eso quiere decir que hemos de estar atentos, porque alguien va a surgir con un mensaje especial, aclarando cosas proféticas, diciendo un mensaje definido para el pueblo de Dios y para afuera, y va a tener esos resultados. Por tanto, ¿nos podemos cerrar a recibir nueva luz? No, porque igual estamos rechazando a un profeta y no lo sabemos. Pero cuidado, una vez más, vigilemos con los engaños satánicos, ¿eh? Porque Satanás, que sabe eso, ¿qué va a hacer? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Puede hacer surgir otras personas que digan que son el tercer Elías y que muestren nueva luz, que en verdad parezca que es igual que la anterior con nueva fuerza, pero puede estar contradiciendo cosas de las antiguas que son verdad absoluta. Por eso deberemos estar muy vigilantes, ¿eh? Pero ojalá cuando esto suceda no digamos: uy, no, fuera. Porque despreciar el mensaje de un tercer Elías, ¿qué va a significar? Quedarse sin vida eterna, ¿eh? Directamente. Porque se va a despreciar el mensaje de Dios y dejarán de prepararse y de recibir el mensaje que Dios quiere que tengan. Yo no sé cómo os habéis quedado, pero os digo que a mí aún ahora la leo y me sigo quedando que no sé qué pensar, solo esperando que esa persona surja. Pero eso no nos exime a nosotros, a cada uno de nosotros, de ser el tercer Elías, para dar el mensaje contundente que hay que dar a este mundo. Aunque haya una persona especial que el Señor elija, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad que nadie debe quitarnos, y menos nosotros mismos. Bien, el Primera de Reyes 19 también es impresionante los detalles que da, me los voy a saltar, para terminar diciéndoos que no podemos obviar, no podemos dejar de lado los mensajes que el Señor dejó en su palabra, ni a través del espíritu de profecía de Ellen White. Porque si hacemos eso, podemos aspirar a ser muy santos y tocar así ya el cielo con el dedo. Pero en verdad estaremos totalmente alejados del Señor y podemos llegar a hacer una obra contraria a la voluntad del Señor. Que Dios nos dé discernimiento
nos ayude a ser limpios de corazón y a pedirle que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser como Él quiere, para poderles serles instrumentos fieles a la divinidad que está esperando de nosotros, que demos el mensaje final a este mundo y Él pueda venir con el 7. Mañana más, si Dios quiere. Amén.